Las aleaciones metálicas. Los metales. Casi todos son sólidos a temperatura y presión normales. Sus átomos están unidos firmemente entre sí. Es un enlace metálico y una nube electrónica. Dentro de las propiedades tendremos el lustre, la opacidad, la conductividad térmica y conductividad eléctrica. Es todo elemento que en una solución ioniza positivamente. En estado sólido forman estructuras cristalinas con un reticulado espacial y las propiedades físicas y mecánicas dependen de su estructura cristalina. La metalurgia va a ser la ciencia encargada del estudio de los metales. Hay distintos métodos para dar forma a los metales: el forjado, el colado y el fresado. Podemos complementarlos con la soldadura o aporte de material blando. La aleación es la unión de dos o más metales en todas las combinaciones posibles que por lo general son solubles en este estado de fusión. Para optimizar las propiedades de los metales comúnmente usados, se mezclan con uno o más elementos metálicos o con un metal y un no metal. Estos mantienen su comportamiento metálico incluso cuando no son puros. Ejemplo, el acero, hierro más carbono y el acero inoxidable con agregado de cromo. Aquí vamos a ver una microfotografía de una estructura cristalina. Dentro de las aleaciones en odontología, la más comúnmente conocida de inserción plástica es la amalgama dental, creada en el 1800 por el Dr. Black. Entonces, este material es incorporado o aglutinado o atacado los metales que forman parte del polvo por el único metal líquido que es el mercurio. Tenemos otras aleaciones que también utilizamos como bases de dentaduras removibles en cromo cobalto. También tendremos prótesis fija en la cual utilizaremos cromo níquel, o también podremos utilizar aleaciones nobles. En ortodoncia también tendremos distintas aleaciones como por ejemplo el níquel titanio con memoria de forma. En implantología también tendremos mayores metales como el titanio y sus aleaciones. ¿De dónde se extraen? Están presentes en la naturaleza, se hace una separación y se ordenan en lingotes y luego se enfrían para tener, digamos, la aleación lista. La estructura que poseen son sólidos cristalinos donde los constituyentes elementales, los átomos, se encuentran dispuestos en un orden geométrico determinado. Estos átomos tienen un núcleo positivo, alrededor del cual giran los electrones negativos, constituyendo verdaderas nubes alrededor del núcleo moviéndose libremente. Todos son sólidas a temperatura ambiente, excepto las que tienen mercurio y galio. Dentro de los métodos que vimos para dar formas a aleaciones tenemos el colado, que ya lo conocemos, el forjado, que se hace a través de golpes, y el fresado. También tenemos la incorporación de la soldadura para unirlos. Algunos requisitos del colado. Ahora tendremos que ver la curva de enfriamiento como es de un metal y entender un diagrama de equilibrio, los cuales representan la relación entre la estructura, la composición, el número de fases y las transformaciones desde el estado líquido al estado sólido. Los diagramas de equilibrio nos permiten saber qué fases se encuentran presentes para cada composición de una aleación
y a qué temperatura. Ahora los podremos clasificar según la cantidad de elementos en aleaciones binarias, terciarias, cuaternarias, etc. Según la visibilidad de los átomos en estado sólido, soluciones sólidas, compuestos intermetálicos y ligas eutécticas. Según los metales que la integran, pueden ser nobles, seminobles o no nobles. Dentro de las soluciones sólidas son compuestos solubles entre sí en estado sólido, por ejemplo, la mayoría de las aleaciones de oro para la odontología o la aleación plata-paladio. Los dos metales son completamente solubles en todas las proporciones. El solvente es el metal cuyos átomos ocupan más de la mitad de posiciones en la red espacial. Luego tenemos las ligas eutécticas, que son compuestos totalmente insolubles en estado sólido y solubles en estado líquido. Estas aleaciones son frágiles por la presencia de fases insolubles, por ejemplo, plata-cobre. La temperatura a la cual ocurre el eutéctico es menor a la temperatura de fusión de la plata y del cobre. Y luego tendremos los compuestos intermetálicos que cuando sus componentes son solubles en estado líquido y forman combinaciones químicas cuando están sólidos. Bien, estos compuestos solo existen en estado sólido, por ejemplo, los compuestos formados durante la cristalización de la amalgama plata-estaño. Según los metales que le integran pueden ser nobles, seminobles o no nobles. El oro es el principal componente, le da el color, la resistencia a la corrosión y la pigmentación, la ductilidad y la biocompatibilidad. Hay ventajas y desventajas. Siempre los metales nobles van a ser los principales para colocar en boca, aunque tenemos que las aleaciones no nobles imitan muchas de las propiedades de estos metales. Estas aleaciones no nobles, las más utilizadas, son el cromo-níquel y el cromo-cobalto. ¿Sí? El cromo-níquel, una aleación dura, la vamos a utilizar para prótesis fijas. Bien, recuerden, prótesis fijas tenemos pernos, incrustaciones, coronas, puentes, férulas, todo lo que cuando llega a boca es rígido. Bien. Cromo-cobalto, también tendremos esta aleación para utilizarla en prótesis removibles. ¿Qué significa? Que es una aleación blanda que tiene cierta flexibilidad sin quebrarse. Bien, entonces su propiedad la utilizaremos para una base de dentadura removible, la cual lleva ganchos de sujeción, y estos ganchos o retenedores serán los que van a flexionar para poder retener por debajo del ecuador dentario. Y por último, vamos a recordar esta técnica de colado, que es la técnica de la cera perdida, en la cual vamos nosotros a utilizar cualquiera de estos metales con una correcta elección del revestimiento refractario. Recuerden que primero se parte de la confección del patrón de cera, ya sea para una prótesis fija o para hacer un modelo con una prótesis removible de cromo cobalto. Luego tendremos que hacer la colocación del o de los bebederos, bien, con su inclinación correspondiente. Luego lo colocaremos en el crisol, por lo tanto tendremos que preparar el aro de colado y hacer luego la colocación del revestimiento. Tendremos que eliminar la cera con el calentamiento y la expansión térmica del revestimiento y luego colocarlo en la centrífuga. Bien, una vez colocado allí, fundiremos la aleación dentro del crisol y accionaremos la centrífuga para que gire. Recuerden que esto debe enfriar lentamente, luego se rompe el revestimiento, se remueve nuestro nexo, que ahora ya es metálico, con el botón de colado, y se le hace luego la limpieza y el pulido correspondiente final.